Mi nombre es Elian. A mis 34 años, la gente decía que había alcanzado el éxito, pero mi definición de éxito siempre fue más tangible que las cifras en una cuenta bancaria. Para mí, el éxito olía a madera recién cortada, a mezcla de cemento secándose al sol y al sudor de una jornada de trabajo honesta. Soy dueño de una pequeña empresa de construcción y remodelación. La levanté desde cero con mis propias manos. Literalmente, cada casa que construí, cada muro que levanté, llevaba una parte de mí. Y así como construí mi negocio, creía que estaba construyendo mi vida, ladrillo por ladrillo, sobre cimientos sólidos. El ladrillo más importante, o eso creía, era mi matrimonio de 7 años con Valeria. Los primeros años fueron como el plano perfecto, risas, complicidad, sueños compartidos. Nos veíamos a nosotros mismos como un equipo invencible. Pero los últimos años se sentían como una estructura con grietas invisibles, de esas que no puedes ver a simple vista, pero que sientes por la noche cuando sopla el viento y la casa cruje de formas extrañas. La comunicación se había vuelto puramente logística: apagué la luz, no olvides sacar la basura, tengo una cena de trabajo. La chispa, esa energía que nos unía, se había apagado tan lentamente que apenas nos dimos cuenta, hasta que un día la casa se sentía fría incluso en verano. Yo seguía ahí, tratando de parchar las grietas. Ingenuamente, pensaba que el amor era como una casa vieja, solo necesitaba un poco de mantenimiento, una capa de pintura, reforzar una viga aquí y allá. Pero Valeria ya no vivía en la misma casa que yo, al menos no mentalmente. Su mundo se había mudado a un rascacielos de cristal y acero, el mundo corporativo donde trabajaba como gerente de marketing. Llegaba tarde, con los ojos brillantes por la adrenalina de las juntas directivas y las campañas exitosas, pero esa luz se extinguía en cuanto cruzaba la puerta. Su conversación giraba siempre en torno a lo mismo: metas, KPIs y los elogios de su jefe, Damián. Damián dice que tengo una visión única. Damián me va a poner a cargo del nuevo proyecto. Damián. 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 El nombre resonaba en nuestra casa como un eco extraño. Nuestro 7º aniversario se acercaba, y la idea me llenaba de una mezcla de esperanza y pavor. Quería que fuera un punto de inflexión, una oportunidad para reconectar. Una tarde llegué a casa, con las manos oliendo a un yeso, y le mostré un pequeño cofre de madera que había tallado para ella, con nuestras iniciales grabadas. Era simple, pero lo había hecho yo. Ella lo tomó, lo miró por un segundo y forzó una sonrisa. «Qué bonito, Elian». «Gracias». Lo dejó sobre la mesa de la entrada como si fuera un folleto promocional y volvió su atención a la tableta que tenía en las manos. Un escalofrío me recorrió. Ni siquiera preguntó por el cofre. Su mente estaba en otro lugar, un lugar llamado Cancún, un supuesto retiro estratégico de liderazgo que su empresa estaba organizando. Casualmente, durante la misma semana de nuestro aniversario. La distancia entre nosotros se había convertido en un abismo palpable. Recordé con amargura los últimos meses, su creciente obsesión por las marcas de lujo, su desdén por mis amigos de toda la vida, a quienes llamaba simples o poco ambiciosos, y sobre todo, la forma en que sutilmente al principio, y luego más abiertamente, me comparaba con hombres de verdad, hombres que mueven el mundo, como su jefe. Cada comparación era un golpe silencioso a los cimientos de mi autoestima. Esa noche, mientras ella dormía en la habitación de invitados, una costumbre que había adoptado alegando que mis ronquidos la despertaban, yo yacía en nuestra cama sintiendo el vacío a mi lado. Miré al techo y me di cuenta de la terrible verdad. No estábamos en una mala racha. Estábamos al final de un camino, y yo era el único que se negaba a verlo. La casa estaba en silencio, pero en mi cabeza, el crujido de la estructura era ensordecedor. El jueves llegó, el día de nuestro 7º aniversario, el día en que se suponía que debíamos celebrar la fortaleza de nuestra unión. En lugar de eso, estaba solo en el sofá de la casa que yo había construido, con el silencio como única compañía. El silencio se sentía pesado, denso. Era el silencio de un espacio que una vez estuvo lleno de vida y que ahora solo contenía ecos fantasmales. Intenté distraerme.
Puse una de esas películas de acción con muchas explosiones y diálogos simples que no requieren pensar. Subí el volumen, esperando que el estruendo ahogara la cacofonía de mis pensamientos, pero no funcionó. Mi mente estaba en Cancún, imaginando a Valeria en cenas elegantes, riendo con su jefe Damián, viviendo una vida que, obviamente, era mucho más emocionante que la que tenía conmigo. Justo cuando el héroe de la película saltaba de un edificio en llamas, mi teléfono vibró en la mesa de centro, no una, sino varias veces seguidas. Una avalancha de notificaciones de Instagram. Qué extraño, no soy muy activo en redes sociales. Sentí una punzada de curiosidad mezclada con un mal presentimiento. Desbloqueé el teléfono. La pantalla se iluminó con una notificación que me heló la sangre: Valeria te ha etiquetado en su publicación. Mi pulgar tembló ligeramente mientras abría la aplicación, y ahí estaba. La imagen llenaba toda la pantalla, brillante y cruel en su felicidad artificial. Era Valeria. Estaba en una playa, con el atardecer caribeño pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras a sus espaldas. Llevaba un vestido blanco, corto y vaporoso, y no estaba sola. A su lado, sonriendo con una arrogancia que le traspasaba el rostro, estaba Damián, también vestido de lino blanco. Y no solo estaba a su lado, su brazo rodeaba la cintura de ella y sus labios estaban plantados en los de mi esposa en un beso posesivo. Detrás de ellos, un pequeño grupo de personas, unas 10 o 12, aplaudían y levantaban copas de champán. Parecía una boda en la playa. Sentí como si me hubieran dado un golpe de aire que me vació los pulmones. No podía respirar. Pero la imagen no fue lo peor. Lo peor fue el texto que la acompañaba, la daga final y precisa. La leyenda que mi esposa escribió decía: cerrando el trato más importante y comenzando la vida que merezco. Oficialmente señora de la Torre. Adiós a lo aburrido y predecible. Almohadilla vida nueva, almohadilla Cancún, almohadilla amor verdadero. Y debajo de todo, estaba mi nombre de usuario, @elianconstructor, etiquetado. Para que no hubiera dudas, para que yo lo viera, para que todos mis amigos, mi familia, mis clientes que me seguían lo vieran. Esto no era un desliz, era una ejecución pública, un espectáculo diseñado para humillarme de la forma más devastadora posible. El dolor fue agudo, físico. Pero después del dolor vino algo más, algo frío, pesado y oscuro: la ira. No una ira caliente y explosiva, sino una ira gélida y calculadora. La ira de un hombre al que le han quitado todo y ya no tiene nada que perder. Con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, empecé a tomar capturas de pantalla de todo. Luego, fui a mi taller en el garaje, tomé el pequeño cofre de madera que le había hecho, el que ella había despreciado, y lo llevé al patio trasero. Lo metí en un viejo barril de metal que usaba para quemar restos de madera. Lo rocié con aguarrás y le prendí fuego. Observé cómo las llamas consumían la madera, devorando nuestras iniciales grabadas. Cuando las llamas se extinguieron, volví adentro. Abrí Instagram, fui a la sección de comentarios de su publicación y, debajo de todas las felicitaciones, escribí una sola palabra: felicidades. Y luego la bloqueé. La borré de mi vida digital, pero no sin antes hacer una última cosa: marqué el número de mi mejor amigo, el único hombre en el que confiaría en una guerra. Leo, dije cuando contestó. Soy Elian. Necesito verte ahora. Hubo un silencio al otro lado de la línea, roto solo por el murmullo lejano de lo que parecía ser una cena familiar. Leo, mi amigo, ha estado construyendo casos legales desde que éramos niños que jugaban a construir fuertes con cajas de cartón. Era uno de los abogados de divorcio más inteligentes y rudos de la ciudad. Elian, ¿estás bien? Suenas raro, dijo, su tono cambiando de la relajación familiar a la alerta profesional. No estoy bien, pero lo estaré. ¿Puedes verme? Es urgente, respondí. Mi despacho. En una hora, contestó sin dudar. No hizo más preguntas. Sabía cuándo hablar y cuándo actuar. Esa hora fue la más larga de mi vida. Caminé por la casa como un animal enjaulado. La ira fría que sentía se había solidificado, convirtiéndose en una especie de armadura.
Ya no había dolor, solo un propósito claro y nítido. Cuando llegué a la elegante oficina de Leo en el centro, me estaba esperando con 2 vasos y una botella de whisky caro sobre su escritorio de caoba. No dije nada, solo le entregué mi teléfono. Lo tomó, miró la pantalla y sus cejas se alzaron casi hasta la línea del cabello. Dejó escapar un largo silbido, una mezcla de asombro e indignación. Se sirvió un vaso de whisky, se lo bebió de un trago y luego sirvió uno para mí. Hija de, empezó, pero se detuvo. Me miró fijamente, evaluando mi estado. Esperaba ver lástima en sus ojos, pero lo que vi fue respeto. Respeto por no haberme derrumbado. Elian, escúchame con atención, dijo, su voz ahora era la de un abogado, un estratega. Esta noche dejas de ser el esposo. Olvida los buenos momentos, las promesas, todo. Te conviertes en el general de tu propio ejército. El dolor viene después. Ahora, la estrategia. ¿Entendido? Asentí, tomando un sorbo de whisky. Perfecto, dijo Leo, sacando una libreta y un bolígrafo. Primero, la humillación pública y la prueba irrefutable de adulterio que esta idiota acaba de regalarte es oro molido en un divorcio. Pero si esa boda es legal, maldita sea, Elian, estamos hablando de bigamia. Eso es un delito penal. Una sonrisa depredadora apareció en su rostro. Esto no va a ser un divorcio, va a ser una demolición. Durante las siguientes 2 horas, en el silencio de esa oficina, trazamos el plan de batalla. Cada paso fue discutido, analizado y anotado con precisión quirúrgica. Paso 1. Protección financiera. El viernes por la mañana, a las 9:01 de la mañana, estaría en la sucursal principal de mi banco. Congelaría todas las cuentas conjuntas y cancelaría cada una de las tarjetas de crédito adicionales que estaban a nombre de Valeria. Todo mi dinero, los ahorros de mi vida y los fondos de mi negocio serían transferidos a cuentas nuevas solo a mi nombre. Paso 2. La fortaleza. Leo revisó los registros de propiedad en su computadora. La casa está a tu nombre, comprada 2 años antes del matrimonio. Es un bien separado. Legalmente, es tuya y solo tuya. No tiene derecho a poner un pie dentro si no quieres. Sacó su teléfono. Conozco a un cerrajero de confianza que trabaja 24 horas. Estará en tu casa antes de que llegues. Paso 3. La evacuación. Vas a llegar a tu casa y vas a empacar cada una de sus pertenencias, me instruyó Leo. Ropa, zapatos, maquillaje, fotos, todo. Usa cajas de cartón, las más baratas que encuentres. No rompas nada. Sé metódico. Paso 4. La bomba de tiempo. El lunes, Leo solicitaría una copia certificada del acta de matrimonio de Valeria y Damián del Registro Civil de Quintana Roo. Si ese documento existe, presentaremos una denuncia penal por bigamia. Eso cambiará el juego por completo. Salí del despacho de Leo sintiéndome como un hombre cambiado. El esposo herido había muerto en esa oficina. En su lugar había un constructor, un hombre que sabía que para construir algo nuevo, a veces primero hay que demoler la estructura podrida hasta los cimientos. Llegué a casa y, tal como Leo había prometido, el cerrajero ya estaba allí. Mientras él trabajaba en la puerta principal, reemplazando el metal que nos había unido, yo comencé la tarea más difícil. Empecé a borrar a Valeria de mi hogar, caja por caja. Pasé todo el viernes y el sábado en una especie de trance productivo. El trabajo físico de empacar la vida de otra persona en cajas fue extrañamente terapéutico. Cada vestido de diseñador, cada par de zapatos caros, cada frasco de perfume francés que envolvía en papel de periódico era un recordatorio tangible de la mujer en la que se había convertido y del abismo que nos separaba. No sentí nostalgia, solo una fría determinación. Llené 37 cajas y las apilé ordenadamente en el garaje, como un monumento a nuestros 7 años de mentiras. Mi teléfono, mientras tanto, era un campo de batalla. A partir del viernes por la tarde, los mensajes comenzaron a llegar. Primero, de confusión, oye, mi tarjeta no pasó en la boutique. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con el banco? Luego, de irritación, Elian, es la segunda vez que rechazan mi tarjeta.
Llama al banco, ¿quieres? Y finalmente, el sábado por la noche, de furia reprimida, no sé qué estúpido juego estás jugando, pero más te vale que lo arregles. Contéstame. Ignoré cada uno de ellos. Cada vibración en mi teléfono era una pequeña confirmación de que el plan estaba funcionando. Estaba cortando sus líneas de suministro. La estaba aislando en la isla de sus propias decisiones. El domingo por la tarde, estaba en la sala leyendo un libro cuando escuché el sonido de un taxi deteniéndose afuera. Mi corazón dio un vuelco, una reacción involuntaria, el último vestigio del viejo Elian. Respiré hondo y me preparé. Escuché el sonido de sus tacones en el pavimento de la entrada, luego el tintineo de sus llaves y el sonido metálico y frustrado de una llave que no encaja en una cerradura. Silencio. Luego otro intento, y otro. El timbre sonó una vez, con impaciencia. Esperé. Volvió a sonar, esta vez un pitido largo, continuo y exigente. Me levanté lentamente, caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Allí estaba ella, con sus gafas de sol de diseñador, su bronceado perfecto y una expresión de fastidio aristocrático. Abrí la puerta, pero solo unos centímetros, lo suficiente para que la cadena de seguridad se tensara. Nuestras miradas se encontraron a través del pequeño espacio. Su rostro cambió de la arrogancia al desconcierto. ¿Qué significa esto?, espetó, intentando empujar la puerta. ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Quita esta cadena. Mi voz, cuando salió, fue más tranquila y fría de lo que jamás pensé que podría ser. Esta es mi casa, Valeria, y tú ya no vives aquí. Pensé que habías encontrado un nuevo hogar. Felicidades por la boda, por cierto. Señora de la Torre, ¿no? El color se drenó de su rostro. Sus ojos se abrieron con pánico genuino. La máscara de superioridad se resquebrajó, revelando la confusión debajo. ¿De qué estás hablando? Fue una broma, Elian. Por el amor de Dios, una estúpida broma. Estábamos borrachos en la playa. Fue una de esas ceremonias falsas para turistas, para divertirnos. Sin decir palabra, levanté una hoja de papel que tenía en la mano. Era una impresión a color de alta calidad de su publicación de Instagram. Sostuve la imagen frente a su cara a través de la rendija de la puerta. Adiós a lo aburrido y predecible. ¿Eso también era parte de la broma?, pregunté suavemente. Etiquetarme a mí, tu esposo, en la foto de tu boda de broma, era para que yo también me riera del chiste. Se quedó sin palabras. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Tus cosas están en el garaje, continué en el mismo tono monótono. 37 cajas. Tienes exactamente una hora para que un servicio de mudanzas venga a recogerlas. Si no están fuera de mi propiedad para entonces, las donaré a la caridad mañana por la mañana. Un abogado, mi abogado, se pondrá en contacto con el tuyo, si es que tienes uno. No vuelvas a hablarme. No me llames, no me escribas. Hemos terminado. Y con eso, cerré suavemente la puerta en su cara. Escuché un grito ahogado de incredulidad, seguido de un torrente de insultos y golpes en la puerta. Elian, abre esta maldita puerta. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Fui a la sala de estar, me puse unos auriculares con cancelación de ruido, puse música clásica a todo volumen y continué leyendo mi libro. Afuera, la furia de Valeria se desataba, pero dentro de mi fortaleza, dentro de mí, solo había silencio, un silencio pacífico y definitivo. La demolición había comenzado. El lunes por la mañana, la casa se sentía vasta y silenciosa. La ausencia de Valeria era una presencia en sí misma, pero ya no era un vacío doloroso, sino un espacio limpio, un lienzo en blanco. Me concentré en el trabajo, en los planos, en las llamadas a los proveedores. La rutina era mi ancla en medio del huracán personal que yo mismo había desatado. A media tarde, mientras revisaba unas facturas, sonó mi teléfono personal. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Podría haber sido Valeria desde otro teléfono o, peor aún, su madre, pero algo me dijo que debía hacerlo. Bueno, respondí con cautela. Disculpe,
¿Hablo con el señor Elian Rojas?, preguntó una voz de mujer. Era una voz firme, educada, con un filo de acero apenas perceptible. No había histeria en ella, solo una calma imponente. Sí, soy yo, ¿quién llama?, pregunté. Hubo una breve pausa, como si estuviera eligiendo sus siguientes palabras con mucho cuidado. Mi nombre es Sofía de la Torre. Entiendo que mi apellido le resultará familiar. Soy, o bueno, era la esposa de Damián de la Torre. Me quedé helado. De todas las llamadas que esperaba recibir, esta no estaba en la lista. Mi mente corrió a 1000 por hora, era una trampa, estaba tratando de obtener información para su marido. Entiendo, fue todo lo que pude decir. Señor Rojas. Elian, continuó. Sé que esto es increíblemente incómodo, pero vi la publicación. La vi esa misma noche del jueves, y me gustaría que supiera que no está solo en esto. Creo que sería mutuamente beneficioso si pudiéramos hablar. La cautela luchaba con la curiosidad dentro de mí. ¿Hablar sobre qué, exactamente? La verdad, dijo simplemente. ¿Y la justicia? Le sugiero que nos veamos. Un lugar público. Le enviaré la dirección de una cafetería. Vaya solo. Yo iré sola. Si no se siente cómodo, puede irse en cualquier momento. No tiene nada que perder. Tenía razón. Colgué el teléfono con una mezcla de aprensión y anticipación. Media hora más tarde, estaba sentado en una mesa de esquina en una cafetería bulliciosa y anónima. Sofía de la Torre llegó puntualmente. Era una mujer elegante, de unos 40 y tantos años, con un aplomo que irradiaba un poder silencioso. No había rastro de victimismo en ella. Nos dimos la mano, un apretón firme y breve. No estoy aquí para llorar con usted, Elian, dijo, yendo directo al grano. Su franqueza era refrescante. Tampoco estoy aquí para disculparme por las acciones de mi esposo. Es un adulto y un parásito con un buen traje. Abrió su bolso de diseñador y sacó, no un pañuelo, sino una gruesa carpeta negra. La colocó sobre la mesa con un golpe seco. Tenía etiquetas pulcramente impresas en el lomo, recibos de hotel, estados de cuenta bancarios, tarjeta corporativa, fotos, correos electrónicos. He estado documentando las infidelidades y los fraudes de Damián durante los últimos 2 años, explicó mientras abría la carpeta. Planeaba irme de manera ordenada y silenciosa, principalmente por nuestros hijos. Pero lo que hizo con su esposa no fue solo una infidelidad, fue un acto de arrogancia estúpida que nos da a ambos una ventaja que no podemos desperdiciar. Pasó las páginas, mostrándome un arsenal de pruebas que me dejó sin aliento. Había estados de cuenta de la tarjeta corporativa de Damián que mostraban pagos de joyas de lujo, cenas para 2 en restaurantes caros y, lo más importante, reservaciones de hotel en Cancún, a nombre del señor y la señora de la Torre, hechas meses antes. Y la prueba definitiva, un recibo detallado del paquete de boda express en la playa pagado con la tarjeta de la empresa bajo el concepto de un evento de team building. No solo cometió bigamia, dijo Sofía, su voz como un iceberg. Cometió fraude. Usó dinero que debía ser para la educación de mis hijos y para el crecimiento de su empresa para pagar los lujos de su amante. Y esa es su debilidad. Y la suya, Elian, es su orgullo herido. Juntos podemos convertir esas debilidades en nuestras mayores fortalezas. La miré fijamente, asombrado por su nivel de preparación, por su frialdad estratégica. ¿Qué es lo que quiere, Sofía?, pregunté. Lo quiero todo, respondió sin parpadear. Quiero la custodia completa, la casa, sus acciones, y quiero verlo humillado legal y profesionalmente para que nunca pueda volver a hacerle esto a nadie. Para lograrlo, necesito que su caso de bigamia sea sólido como una roca. A cambio, yo le proporciono toda la munición que necesita para asegurarse de que su esposa nunca vea un centavo de sus bienes y salga de su vida con una condena penal. Extendió su mano sobre la mesa. Tenemos un trato. Miré su mano y luego la carpeta llena de pruebas. La traición de Valeria me había dejado en ruinas, pero esta nueva alianza, forjada en la traición de otro, era la oportunidad de reconstruir sobre un terreno más firme. Le estreché la mano. Tenemos un trato.
Fue el comienzo de una guerra en dos frentes con un enemigo común. Con el arsenal que Sofía me había proporcionado, Leo y yo pasamos a la ofensiva total. El martes por la mañana presentamos la demanda de divorcio más agresiva que la ley permitía. No era un divorcio por mutuo acuerdo ni por diferencias irreconciliables. Era una demanda por adulterio, abandono de hogar y crueldad mental, citando la humillación pública y el daño psicológico deliberado. Solicitamos una orden de restricción y una medida cautelar para congelar cualquier bien que ella pudiera intentar reclamar. En paralelo, con la copia del recibo del paquete de bodas y la declaración jurada de Sofía, presentamos formalmente la denuncia penal por bigamia contra Valeria Rojas y Damián de la Torre. La maquinaria legal, lenta pero implacable, se había puesto en marcha. Esperaba que Valeria reaccionara con furia, pero subestimé el siguiente movimiento en su tablero de ajedrez. No vino de ella, sino de su madre, Isabel. El miércoles por la tarde, yo estaba en una de mis obras más grandes, supervisando la instalación de una estructura de acero para un cliente corporativo. De repente, una mujer de mediana edad, impecablemente vestida pero con el rostro desfigurado por la ira, irrumpió en la obra, ignorando las señales de seguridad. Era Isabel. Elian Rojas, gritó, atrayendo la atención de toda mi cuadrilla y de un par de representantes del cliente que estaban presentes. Eres un sinvergüenza, un poco hombre. Me acerqué rápidamente, tratando de mantener la calma. Isabel, por favor, este no es el lugar. No me calles, chilló su voz aguda y penetrante. Después de que mi hija te dedicó los mejores años de su vida, la echas a la calle como a un perro por un pequeño error, por una broma. Eres un monstruo controlador y abusivo, y todo el mundo se va a enterar. Mis hombres me miraban incómodos. Los clientes fruncieron el ceño. La humillación era palpable. Justo cuando iba a responder, una camioneta se detuvo bruscamente. Era mi hermano Javier, que había venido a traerme unos documentos. Vio la escena, saltó y se interpuso entre Isabel y yo. Señora, con todo respeto, está en una propiedad privada e interrumpiendo un negocio, dijo Javier. Su voz era tranquila, pero firme como una roca. Le voy a pedir que se retire de inmediato, o tendré que llamar a la policía para que la escolte. Isabel lo fulminó con la mirada, pero la presencia imponente de Javier y la amenaza de la policía la hicieron retroceder. Esto no se va a quedar así. Mi hija no está sola, gritó mientras se marchaba, dejando un rastro de veneno en el aire. Esa noche, la guerra se trasladó al frente digital. Tal como su madre había prometido, Valeria no estaba sola, tenía un plan. Comenzó a publicar mensajes crípticos en su perfil de Facebook, ahora público. Eran textos largos y sentimentales sobre relaciones tóxicas, sobre sentirse atrapada y sin voz, y sobre el coraje de escapar de una jaula de oro. No me nombraba directamente, pero la implicación era clarísima. Estaba construyendo una narrativa en la que ella era la víctima oprimida y yo el villano aburrido y controlador del que finalmente había reunido el valor para huir. Sus amigos comentaban con mensajes de apoyo: fuerza, amiga. Estamos contigo. Qué valiente eres al contar tu verdad. Le envié las capturas de pantalla a Leo. Su respuesta fue inmediata: perfecto. Esto es maravilloso. Maravilloso, le respondí. Me está difamando. No, Elian, escribió Leo. Se está ahorcando con su propia soga. Está creando un registro público de mala fe y difamación. En el tribunal, presentaremos esto como un intento deliberado de manipular el proceso judicial y dañar tu reputación. Cada publicación que hace es otro clavo en su propio ataúd. No respondas. No digas nada. Sigue construyendo tu caso en silencio mientras ella construye su propia pira funeraria a la vista de todos. Me di cuenta de que Leo tenía razón. Esta guerra no se ganaría con gritos ni publicaciones en redes sociales. Se ganaría con hechos, con pruebas y con una paciencia de acero. La ofensiva legal y corporativa que Sofía y yo habíamos lanzado comenzó a dar frutos más rápido de lo que imaginaba.
La queja formal de Sofía ante la junta directiva de la empresa de Damián, con copias de los estados de cuenta fraudulentos, desató un pánico silencioso entre los altos mandos. Las corporaciones odian los escándalos, especialmente los que involucran fraude y mala conducta de sus ejecutivos. Iniciaron una auditoría interna y Damián fue llamado a una reunión de emergencia. Lo que sucedió después fue una clase magistral de traición y cobardía. Enfrentado a pruebas irrefutables y a la posibilidad de no solo perder su trabajo sino también enfrentar cargos penales, Damián hizo lo que hacen los parásitos cuando son acorralados, sacrificar a su huésped para salvarse. Como me contó más tarde Sofía, quien tenía un informante en el Departamento de Recursos Humanos, Damián tejió una historia increíble. Afirmó que Valeria había estado obsesionada con él durante meses, que lo había acosado sutilmente, que lo había seguido a Cancún con el pretexto del viaje de liderazgo y que había orquestado toda la boda simulada como una forma de atraparlo y forzar una relación. Se pintó a sí mismo como la víctima de una mujer emocionalmente inestable, un hombre de familia que había cometido el error de ser demasiado amable con una subordinada. La junta directiva, desesperada por contener el daño y evitar una demanda multimillonaria de Sofía, la esposa traicionada de un alto ejecutivo, tomó el camino fácil. No les importaba la verdad, les importaba el control de daños. Decidieron que la forma más limpia de resolver el problema era eliminar a ambos lados del conflicto. Damián fue despedido. Le dieron un generoso paquete de indemnización con la condición de que firmara un estricto acuerdo de confidencialidad y desapareció silenciosamente del mapa corporativo. Su traición a Valeria le había comprado una salida. Valeria, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Un viernes por la tarde, mientras estaba en casa de su madre, planeando su próxima publicación victimista en Facebook, recibió un correo electrónico oficial de Recursos Humanos. El asunto era simple, terminación de su contrato de trabajo. El cuerpo del correo era igualmente frío, citando conducta inapropiada que viola el código de ética de la empresa. Sin indemnización, sin carta de recomendación. Su carrera, el pilar sobre el que había construido toda su identidad y por el que había sacrificado su matrimonio, se había desintegrado con un clic. Casi al mismo tiempo, su teléfono vibró. Era un mensaje de Damián, su último mensaje: lo nuestro fue un error. Te deseo lo mejor. Inmediatamente después, intentó llamarlo. El número ya no estaba en servicio para ella. La había bloqueado, usado y desechado como un pañuelo de papel. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Era ella. Esta vez su voz no era arrogante ni airada. Era el sonido de la desesperación pura y absoluta. Me dejó una serie de mensajes de voz, uno tras otro, cada uno más caótico que el anterior. Elian, por favor, tienes que ayudarme. Me despidieron. Fue Damián. Él me obligó a todo, me manipuló, me engañó. El siguiente mensaje era un sollozo. Arruinaste mi vida. Todo era perfecto y lo arruinaste. Y el último, un susurro lleno de veneno impotente: pagarás por esto, Elian. Te juro que lo harás. Escuché cada mensaje con una extraña sensación de desapego. No sentí placer en su sufrimiento. Tampoco sentí lástima. Fue como ver un edificio colapsar por su propia falla estructural. Era inevitable. Ella había construido su vida sobre cimientos de mentiras y superficialidad, y ahora todo se estaba desmoronando. Guardé los mensajes de voz, los categoricé por fecha y hora, y se los envié por correo electrónico a Leo con un simple asunto: más munición. La implosión había ocurrido. Los dos villanos de mi historia, en su egoísmo, se habían destruido mutuamente. Valeria se había quedado completamente sola, sin amante, sin trabajo, sin dinero y enfrentando una denuncia penal. Los meses que siguieron fueron un avance lento pero inexorable a través del sistema legal. Gracias al trabajo meticuloso de Leo y la abrumadora cantidad de pruebas, el proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. La audiencia en el Tribunal de Familia fue un espectáculo surrealista. Valeria llegó acompañada de su madre, ambas vestidas de negro, como si estuvieran de luto. Contrató a un abogado que parecía más un actor de telenovela que un litigante serio. Su estrategia era clara:
apelar a la lástima. Cuando llegó su turno de hablar, el abogado de Valeria la retrató como una joven ingenua, deslumbrada por un jefe poderoso y manipulador. Luego, la propia Valeria subió al estrado y lloró. Lágrimas de cocodrilo que brillaban bajo las luces fluorescentes de la sala. Me miró directamente, con los ojos suplicantes. «Todavía te amo, Elian», dijo, con la voz quebrada, un susurro que pretendía ser íntimo en medio de la fría formalidad del tribunal. Cometí un error terrible, terrible. Fui estúpida. Estaba confundida. Por favor, perdóname. El silencio en la sala era absoluto. Sentí los ojos de todos sobre mí. La jueza, una mujer de unos 60 años con una expresión sensata, me miró por encima de sus gafas. Por un instante, una fracción de segundo, sentí un eco del pasado, un fantasma de compasión por la mujer que una vez amé. Pero luego recordé la foto, la humillación pública, las mentiras, la llamada de su madre a mi lugar de trabajo. Miré a Valeria, a esta extraña llorando en el estrado, y no sentí nada. Era un vacío, un espacio hueco donde antes había habido amor. Cuando fue mi turno, Leo me había aconsejado ser breve y factual. Me puse de pie y mi voz fue firme. No hablé de mis sentimientos ni de mi dolor, solo presenté los hechos. Su señoría, el 14 de junio, nuestro 7º aniversario, mi esposa publicó una foto de su boda en Cancún con otro hombre en las redes sociales, etiquetándome para asegurarse de que la viera. Abandonó el hogar conyugal voluntariamente. Cuando regresó, intentó afirmar que todo era una broma. Los documentos que mi abogado ha presentado demuestran lo contrario. Ella tomó la decisión consciente de terminar nuestro matrimonio de la manera más cruel posible. Simplemente he aceptado su decisión y he actuado para proteger mi patrimonio y mi bienestar. Ella hizo su elección. Yo tomé la mía. Eso es todo. La jueza no necesitó más. Viendo la evidencia de la bigamia pendiente, el fraude corporativo que Leo mencionó como contexto y la evidente mala fe de Valeria, su decisión fue rápida y brutal. El divorcio fue concedido. Debido a la naturaleza flagrante de la traición, a Valeria se le negó cualquier tipo de pensión compensatoria. La división de bienes fue simple, lo que era mío antes del matrimonio seguía siendo mío. Y como yo había construido casi todo, incluyendo la casa y mi negocio, antes de casarnos, ella se fue sin nada más que sus deudas y sus cajas de cartón. Unas semanas después tuvo lugar el juicio penal. Sofía y yo éramos los testigos principales de la fiscalía. Damián y Valeria se sentaron en mesas separadas con sus respectivos abogados, sin mirarse. El testimonio de Sofía fue asombroso en su calma y precisión, tejiendo una narrativa irrefutable de engaño y fraude premeditado. Luego, yo relaté los hechos de la publicación y la confrontación. El fiscal me preguntó cómo me sentía. Miré al jurado y dije la verdad, me sentí humillado, pero sobre todo me sentí liberado, porque en ese momento la persona que creía conocer desapareció y vi a una extraña haciéndome el mayor favor de mi vida. Darme una razón irrefutable para empezar de nuevo. Al jurado le tomó menos de 2 horas regresar con un veredicto, culpables. La jueza dictó la sentencia. No hubo cárcel, pero el castigo fue diseñado para dejar una marca permanente, una multa de 250,000 pesos para cada uno, 500 horas de servicio comunitario y 3 años de libertad condicional. Y lo más importante, un antecedente penal por un delito grave, una mancha que lo seguiría en cada solicitud de empleo, en cada transacción, por el resto de sus vidas. La vida después del juicio nunca volvió a la normalidad, porque la normalidad que conocía se había basado en una mentira. En su lugar, comencé a construir una nueva realidad, una que era enteramente mía. El trabajo se convirtió en mi refugio y mi salvación. Me sumergí en proyectos con una energía renovada, diseñando y construyendo no solo para mis clientes, sino para mí mismo. Un par de meses después de que todo terminó, tomé una decisión que sorprendió a mi hermano y a Leo, puse la casa en venta. ¿Estás seguro?, me preguntó Leo una noche mientras cenábamos. Luchaste por ella. Ganaste. Es tuya. Precisamente por eso la vendo, respondí. Luché por mi derecho a decidir sobre ella, y mi decisión es dejarla ir.
Esa casa está llena de fantasmas, Leo. Cada rincón tiene un recuerdo, bueno o malo, y ya no quiero vivir con ellos. Necesito construir en un terreno nuevo, un terreno limpio. Venderla fue el acto final de liberación. El día que entregué las llaves a la nueva familia, una pareja joven con un niño pequeño, sentí que se me quitaba un peso de los hombros. Mientras me alejaba en mi camioneta, no miré hacia atrás. Compré un lote más pequeño en una parte más tranquila de la ciudad y comencé a diseñar mi propia casa desde cero. No una mansión para impresionar, sino un espacio funcional, cálido y honesto. Un lugar con grandes ventanales que dejaran entrar la luz, con un taller espacioso y un pequeño patio para hacer barbacoas con mis amigos. De vez en cuando, llegaban noticias de Valeria a través de conocidos mutuos. No eran buenas. Seguía viviendo con su madre, atrapada en una espiral de deudas. Su historial criminal le había cerrado las puertas a cualquier trabajo corporativo decente. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental. La vida glamorosa y emocionante que había buscado se había evaporado, dejándola con la dura realidad de sus elecciones. Damián, por su parte, había desaparecido. Se rumoreaba que se había mudado a otro estado, tratando de escapar de su reputación. Mi última interacción formal con Sofía fue para firmar unos documentos finales. Nos encontramos en la misma cafetería donde nació nuestra alianza. Espero que encuentres la paz, Elian, me dijo al despedirse. Sonreí. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. No la estoy buscando, Sofía. La estoy construyendo. Tú también, cuídate mucho. 6 meses después, mi nueva casa estaba terminada. Para inaugurarla, no hice una gran fiesta. Solo invité a Javier y a Leo. Un sábado por la tarde, el olor a carne asándose en la parrilla llenaba el pequeño patio. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos tonos naranjas y púrpuras que había visto en esa foto de Instagram. Pero esta vez no había dolor, solo una belleza tranquila. Los tres reíamos, recordando viejas anécdotas, bebiendo cerveza directamente de la botella. Ellos eran mis cimientos, mi verdadera estructura de soporte. Bienvenido de vuelta, hermano, dijo Javier, dándome una palmada en la espalda. Te extrañamos. Levanté mi botella en un brindis. Miré mi pequeña casa, sólida y real. Miré a los 2 hombres que habían estado conmigo en la demolición y ahora estaban aquí, en la reconstrucción. Y por primera vez en años, el futuro no se sentía como un plano lleno de problemas por resolver, sino como un terreno abierto lleno de posibilidades. Tomé un sorbo de cerveza fría y pensé para mis adentros, con la certeza tranquila de un hombre que ha sobrevivido a la tormenta, a veces hay que demolerlo todo para volver a construir. Pero esta vez, sonreí para mí mismo, esta vez, se hace sobre cimientos sólidos.